de las más densas, no, porque pues, estamos hablando básicamente de eh, la época más larga de la historia, ¿no? Entonces, uy, muchachos, les traigo hoy unos re buenos, ¿no? Pero bueno, intentaré no extenderme tanto, a ver si alcanzamos a sacar la clase Sí. eh, hoy, ¿no? Y no toca hacer como segundas partes, ¿no? Esto está como complejo. Ah, muchachos. Ok, Les dije, muchachos, les jura. listo. Entonces, Edad Media. ¿Desde dónde empezamos? Desde el siglo V hasta el siglo XV, ¿no? Bueno, ¿quién me recuerda qué pasó? ¿Qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior del chisme. ¿En qué nos quedamos? ¿En civilizaciones o qué? ¿Roma? ¿En Roma? ¿Con qué nosotros dijimos exacto, muchachos, caída del Imperio Romano de Occidente? Y es que recordemos que, claro, estamos hablando del Imperio Romano, ¿no? Y que ya dijimos que el Imperio Romano era extremadamente inmenso y que hubo un momento que un señor llamado Diocleciano se le ocurrió la brillante idea de que pues lo mejor era dividirlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que claro, pues ya vamos a tener, digamos, el Imperio Romano tanto de Occidente como de Oriente. En la clase pasada nos quedamos en que básicamente pues acabó el Imperio Romano, pero de Occidente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el resto? Dato, sí, recuerden, ahí está la fechita, 476 después de Cristo, se cae el Imperio Romano de Occidente, pero sigue el Imperio de Oriente y va a durar otros 1000 años más. Básicamente va a ser la continuación del propio Imperio Romano. Mm, recordemos que básicamente, vamos a llegar a mencionarlo, este Imperio Romano lo vamos a conocer realmente es más como Imperio Bizantino. Sí, sigue siendo básicamente el Imperio Romano, pero la parte de Oriente la vamos a conocer como Imperio Bizantino, ¿no? ¿Quién va a ser, mejor dicho, la clave, mejor dicho, el MVP acá, todo eso? Como lo vimos en la clase pasada, un tal Constantino. Constantino que, bueno, yo no sé si hicieron la tarea o no, pero buscaron que fue electo de Milán. Muchachos, sí, era muchachos, que era electo de Milán. Se me hace que no, a mí también. Muchachos. Básicamente, recordemos, muchachos, es, bueno, cristianismo como religión, sí, pero no. O sea, se establece, o sea, Constantino básicamente va a establecer que el Imperio Romano, recordemos que anteriormente, pues, ellos que eran politeístas, ¿no? Entonces, va a llegar Constantino bajo la edicto de Milán y va a proclamar el cristianismo como básicamente la religión del imperio. ¿Qué sucede? Que, muchachos, bienvenidos a la Edad Media. Acá vamos a hablar, mejor dicho, de religión hasta en la sopa. Todo lo que tenga que ver con religión, acaba. Y es que, claro, el cristianismo se vuelve, mejor dicho, la religión del imperio más grande de todos. Entonces, básicamente comienza a haber un sobre apogeo em, del cristianismo. Y de hecho, desde ahí se veía estar arraigado de por qué, por ejemplo, nosotros mayoritariamente en Occidente vamos a ser cristianos, ¿no? Pero bueno, van a pasar muchas cosas. Entonces, si quieres ahorita, Carmel. Espérenme, espérenme que no vaya a hacer mi caso. Oh, hable, 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 hable. Ok, listo, muchachos. Entonces, No, me hace caso por acá. como ya les venía diciendo, en el año 313, sí, efectivamente, sucede el edicto de Milán, Constantino proclama la del cristianismo como, como la religión, y, bueno, digamos que sí, como que ya voy adelantando demasiado, ¿no? Pero
ahí está una imagen de realmente ilustrativa de realmente cómo estaba dividido, qué tan grande y cómo estaba dividido realmente el imperio, ¿no? Entonces, la parte roja, occidente, la parte morada, oriente. Y asimismo, pues ya se pueden dar cuenta por qué sucede, ¿no? Rómulo Augusto, pues ya saben, el último emperador, entre muchas comillas, y pues Odoacro, pues básicamente, como les dije la clase pasada, va a ser ya básicamente el que va, ¿qué? El que va a ponerle fin, ¿no? A este imperio de Occidente. Eh, ¿Qué va a suceder? Este señor, cuando resulta que los romanos también tenían algo parecido a los egipcios. No sé si ustedes sabían, bueno, no sé si ahorita cuando les contó, digamos, sobre Egipto, sobre las coronas, que básicamente eh, en el antiguo Egipto, digamos que tenía, como estaba dividido entre Bajo y Alto Egipto, pues cada parte tenía como sus propias coronas y era como que la insignia de que pues eran precisamente faraones. Acá en Roma va a pasar algo parecido, pero es con unas medallas. Entonces, básicamente, el que posee la medalla es, por así decirlo, como el emperador. Y resulta que, claro, cuando se dio el imperio, em, esas medallas, pues Odoacro realmente resigna y le entrega esa medalla al emperador de Oriente. Entonces, básicamente, se considera ya como el emperador total, por así decirlo. Pero pues recordemos que ya pues, no existe el Imperio Occidente. ¿Qué va a pasar? Que ahí es cuando se comienzan a formar, por así decirlo de alguna manera, lo que hoy conocemos. Países, por ejemplo, como Inglaterra, España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, todos países. Mm, no, mentiras, Turquía no tanto. No, Turquía. No, mentiras, Turquía no tanto porque alcanza a ser aún en el Imperio de Oriente. Bueno, mala mía. Eh, ¿Qué sucede? Pues recordarán que la clase pasada nosotros dijimos que básicamente el que no se metía al Imperio Romano, mejor dicho, no, mejor dicho, el que no invadía Roma no estaba en nada. Entonces estaban básicamente todos estos pueblos, que los ostrogodos, que los godos, que los francos, uy, los francos ahorita eran muy importantes, y todos estos pueblos básicamente son los que van a formar estas naciones, lo que vamos a conocer, bueno, los reinos que conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Pero básicamente estos pueblos tienen su origen, es realmente de eso, de las invasiones que hubieron hacia el Imperio Romano. Entonces es un dato muy curioso y realmente cómo se comienza a expandir eso, ¿no? Bueno, volviendo a nuestra historia, nuestro fantástico Constantino, ¿no? Eh, Constantino básicamente va a seguir expandiendo el imperio, va a llegar, va a suceder otras cosas más adelante, van a ver, cuando hablemos de las cruzadas, y el man va a comenzar también ya, digamos, a expandirse, digamos, que por todo, digamos, lo que va a hacer África. ¿Qué pasa? Que cuando el man comienza a expandirse por África y Asia, pues el man se comienza a cruzar con los musulmanes. Entonces, básicamente, comienza, mejor dicho, otra nueva sequía de guerras, ¿no? Entonces, que con los musulmanes, que una cosa acá, que la otra allá, y va a suceder, digamos que nuestro primer hecho más importante, ¿no? Y es, va a comenzar a haber un problema con la religión. Y es que en un punto, em, claro, eh, el imperio cuando quiso meter el cristianismo, hubo un momento que quisieron como unir todo, como, o sea, saben que como que hay diferentes corrientes, ¿no? Que hay unos que como que digamos que no sé, que creen en la Virgen María, otros que no creen en la Virgen María, otros que creen en tal cosa, en tal santo, tal vaina así. Y básicamente lo que este imperio quería era como unificar un poquito esa parte de la religión, pero realmente eh, no se logra. Entonces van a haber también mierderos internos entre ellos, que porque unos están de acuerdo de una cosa, otros no están de acuerdo con otra vaina. O sea, van a ver como básicamente
problemas por la misma cristiandad, por así decirlo. Ya retrasarlo un poquito mejor, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Que eso básicamente va a permitir que tanto los árabes, los persas, los búlgaros, hasta los rusos, em, comienzan nuevamente a meterse en el imperio, porque ya digamos que si ni siquiera el imperio está estable por dentro, le va a permitir que estos, digamos, estos pueblos comiencen nuevamente, como pasó con Occidente, a hacer invasiones. Entonces ahí es cuando comienza a suceder realmente como eh, comienza a suceder que la caída del Imperio Bizantino. Conclusión, básicamente, eh, este imperio va a durar 1000 años más y básicamente sacar casi que por lo mismo. Van a llegar otros pueblos, van a comenzar a invadirlo y pues bueno, se nos acaba eso y comienza después a crear nuevos imperios y nuevas naciones, por ejemplo, como el otomano, que por eso ya sí me acordé del dato de Turquía, realmente está un poquito más metida para ese lado. Y realmente se puede decir que Turquía hasta cierto punto es como la descendencia, como lo que quedó del Imperio Bizantino. Entonces, bueno, ahorita sigue. Ok, 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 espérame, espérame, es que yo estaba, para poder leer el chat, como que cambio pestaña, pues es una vaina toda rara, perdónenme. Pero ya a partir de ahora ya no los puedo leer, ¿ok? Listo. Entonces, bueno, sabemos que el Imperio Romano, digamos, cae finalmente en el 476 y a partir de ahí podemos dividir lo que es la Edad Media en tres etapas. En una alta Edad Media, en una plena o como la media y en una baja Edad Media. Entonces, en esas etapas podemos, para poder comprenderlas, porque son 1000 años de historia, muchachos. 1000 años de historia es demasiado. Y hay algo muy importante y es que en cuanto a la caída de ese imperio se dan muchísimas invasiones, como lo venía diciendo Didier, se dan invasiones bárbaras de pueblos bárbaros, no necesariamente porque fueran malos, sino porque eran pueblos extranjeros. Y es un poco como lo vemos hoy en día, ¿no? Uno ve culturas diferentes y se le hacen de una manera extraña, diferente. Y los romanos en aquel tiempo, digamos, aquellos que no hablaban ni latín ni griego, los consideraban diferentes, bárbaros. Entonces, a partir de ahí, en lo que es eh, nuestro imperio que cae, se van a dar una mezcla de muchachos de absolutamente todas esas creencias que se tenían. Pero hay algo muy curioso, que es en lo que se va a basar completamente nuestra Edad Media. ¿Por qué a pesar de todas esas invasiones? ¿Por qué a pesar de todo lo que pasó, la iglesia cristiana estuvo tan fuerte? ¿Por qué a pesar de todo ello? Ustedes se preguntarán. Y es que mientras el imperio caía, se unificaba, mientras todo esto pasaba, la iglesia seguía fuerte y estable, muchachos. O sea, estaba demasiado organizada, porque ustedes saben, la iglesia tiene como lo que es la red de obispos, de sacerdotes, de todo lo que constituye la iglesia. Y mientras los emperadores y los gobernantes, mejor dicho, unos se morían, otros dejaban de ejercer el poder, la autoridad, la iglesia se mantenía intacta. Como lo dijo ahorita Didier, hay un momento muy específico y muy importante que es el edicto de Milán por nuestro querido Constantino. Y justamente no es como que se estableciera el cristianismo como tal, pero se dio una libertad de culto. Y esto benefició demasiado a lo que fue a la iglesia cristiana. Entonces, absolutamente todo en nuestra Edad Media va a estar basado por la religión. Entonces, vamos a entrar un poquito a hablar, ya vamos a hablar porque se da un proceso de cristianización de Europa, porque justamente todos estos pueblos no es que desaparezcan o que desaparezcan sus culturas, o sea, un proceso de adaptación un poco fuerte por parte de la iglesia, pero se da ese proceso. Entonces, vamos a entender un poquito cómo era que se vivía, muchachos, en nuestra Edad Media, cuál era el sistema que se tenía. Porque así como les mostré la canción ahorita, uno tiende a romantizar mucho la Edad Media,
que los castillos, que mejor dicho, que los vestidos, que las guerras, que las armaduras, que las espadas, es todo muy bonito. Pero la verdad, muchachos, vivir en la Edad Media no era tan chévere. No era tan chévere, muchachos. La verdad, creo que si se era un campesino o de la baja sociedad, no era lo más cool vivir en la Edad Media. Entonces, vamos a ir evaluando de abajo hacia arriba nuestra pirámide, porque se da, digamos, esta organización de un sistema feudal, pero ya vamos a ir hablando como de cada uno de ellos. Y podemos empezar con, muchachos, los campesinos, la clase trabajadora de nuestra etapa. Básicamente, la mayor cantidad de personas eran constituidas por los campesinos. Eran el grupo más numeroso. Y la función que ellos tenían era trabajar la tierra, producir los alimentos que, por ejemplo, comían o lo que ayudaba a que se diera el sustento de todo el resto de la pirámide. Existían campesinos libres, digamos, ellos podían cambiar de residencia, pero habían otros que estaban debajo, como bajo el mando de un señor feudal. Normalmente va a permanecer ese señor feudal a la nobleza. ¿Y por qué les he hablado ahorita del amor, muchachos? Con la canción. Porque imagínense que el amor no ha cambiado. La visión del amor en la Edad Media al día de hoy no ha cambiado. Porque las mujeres trataban de buscar, digamos, un hombre que estuviera en una buena condición física, que trabajara, que fuera activo para que pudiera mantenerla. Y en cambio los hombres buscaban una mujer que estuviera joven, que tuviera buena salud, para que pudiera darle hijos. Y es muy curioso porque si usted nacía campesino, usted moría campesino. Y esto se denotaba también como una creencia religiosa. O sea, si usted nació campesino, Dios lo mandó campesino. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Excepto algo. Los hombres se dedicaban a lo que era al cultivo, a criar los animales. En algunos casos también se dedicaban a lo que era a la guerra. Y las mujeres se dedicaban también a las labores del hogar, a preparar los alimentos, en algunas labores agrícolas, pero se dedicaban más como a el cuidado del hogar. Sí, a ver, ¿quién quiere ser mi ejemplo? ¿Quién quiere ser mi ejemplo? Necesito un hombre y una mujer. ¿Quién quiere? Uy, Tiago, Tiago está aquí. Bueno, Tiago. Necesito una chica. Uy, no vi quién alzó la mano. No vi quién alzó la mano, muchachos. No vi quién alzó la mano. Préndame el micrófono y hábleme. Ah, ok, ok. Lucía. Listo. Entonces, Tiago y Lucía, ellos son campesinos. Ellos son campesinos. Tiago se dedica a trabajar la tierra. Lucía se dedica a, mejor dicho, el mantenimiento del hogar, al cuidado del hogar. Y ellos han practicado la danza del apareamiento, muchachos, y han tenido un hijo. Resulta, muchachos, que la calidad y la forma de vida, la forma de subsistencia de vida en la Edad Media era muy poca. O sea, que un niño pudiera vivir, por ejemplo, hasta los 8 o los 10 años era considerado un milagro por la forma de salubridad que se tenía. Las aguas eran demasiado contaminadas, estaban expuestos a muchísimas enfermedades y eso podía causar de que el bebé no sobreviviera. Pero digamos, Tiago y Lucía, ellos se casaron, no sé qué, formaron su familia, tuvieron su hijo y maravillosamente su hijo ha sobrevivido. No sabemos cómo, pero ha sobrevivido. Tiene alrededor de unos 8, unos 10 años, pero muchachos, si usted nació campesino, usted muere campesino. Excepto, y hay algo, que puede hacer que usted acceda a otro eslabón. ¿Qué va a hacer eso? La iglesia o el clero. Es el único intermedio que se tenía para que, mejor dicho, esa criatura de estos muchachos pudiera tener una mejor vida. Porque realmente como vivían los campesinos era, o sea, no eran las mejores condiciones. El clero tenía un poco más de, como de cuidados, de que pudieran vivir en lugares más limpios, con mejores comidas, con más estabilidad, a diferencia de los campesinos. Entonces, Tiago le dice, papito, mamita, ¿quién quiere ser el hijo? Y yo, porque, bueno, las mujeres también podían acceder al clero, ¿no? Entonces, Tiago llega donde su hijo Ido y le dice, papito, yo sé, lo voy a meter a la iglesia, lo voy a meter al clero.
Entonces va Tiago y habla con el sacerdote y le dice, uy, pana, vea, yo tengo mi hijo que es súper pila, él es muy dedicado, muy juicioso, y él quiere aprender, ¿no? Él quiere aprender. Y entra Idox a aprender de la iglesia, de los sacerdotes, de los párrocos, de los obispos, y empieza a formarse, porque justamente los campesinos no tenían ninguna posibilidad de educación, ninguna forma. Solamente se podía, digamos, acceder a ese eslabón a través del clero. Justamente es como tan importante la iglesia en esta etapa, no solamente de una forma militar, sino también de guardar el conocimiento. A pesar de que todo estaba guiado por la iglesia y que lo que se estudiaba era la Biblia mayormente, la iglesia brindaba algo y era la posibilidad de que las personas pudieran tanto aprender a escribir y a leer y que pudieran, digamos, dedicarse también a otras disciplinas. Entonces, el hijo de Tiago y de Lucía, mejor dicho, se va a poner los sacerdotes, se va a poner los sacerdotes y se va a aprender. Entonces, él empieza como un monje, ¿no? Mejor dicho, se dedica al estudio de la Biblia, de los textos antiguos, le enseñan a cultivar la tierra, le enseñan a atender a los enfermos, puede que haciendo un poquito más, ¿no? Y empieza a celebrar misas, bautizos, entonces se dedica a una vida religiosa, nuestro querido Dios, el hijo de Tiago, de Lucía, que son campesinos. Eso puede hacer de que incluso la calidad de vida de estos campesinos mejore, ¿no? En caso de que fuera una mujer, muy pocas mujeres podían acceder a lo que era la vida, no sé cómo decir, la eclesiástica, del clero, de la iglesia. Muy pocas mujeres podían hacerlo, pero existían. Muchas mujeres, digamos, servían como monjas, se iban a los conventos a aprender justamente de la vida en la iglesia. Se les enseñaba lo que era a practicar la oración, a cuidar a los enfermos, se dedicaban a cuidar incluso a los mayores, a los heridos de guerra, mmm, y se dedicaban a eso, a aprender, ¿no? A la importancia de el aprendizaje de la educación. Entonces, está nuestro eslabón como de trascendencia a lo que era un campesino, a una mejor vida. Luego teníamos a la nobleza. No sé si ustedes han visto, yo pues el único, pues yo casi no veo series o películas, casi no veo contenido así, pero en Bridgerton ustedes ven que hablan de duques, de condes, de marqueses. ¿Algunos ha visto Bridgerton o hay alguna como, no sé si alguno conoce una serie, una película donde se hable de condes, de duques, de marqueses, no sé? ¿Sí? Ok, ok, toca que me recomienden. Toca que me recomienden. Y resulta que estos títulos nacen justamente en la Edad Media. Nacen a partir de eso. Cada uno tenía un rango diferente. El duque, el conde, el marqués, eh, se le entregaban tierras por parte del rey y justamente cada uno tenía su cargo, ¿no? Alguno podía tener más cantidad de tierra que otro, pero ellos como asistían a lo que era la parte de la nobleza. Estaban como mandados listos. El rey le da la tierra a los nobles, ellos le juran fidelidad. En algún momento en el que haya una guerra, el noble tiene a sus campesinos trabajando en su tierra y en cualquier momento que haya una guerra, el noble, sea conde, marqués, duque, le dice, vea, yo tengo mis campesinos que se vayan para la guerra. Entonces le servían fidelidad al rey, le guardaban fidelidad y también prestaban a los soldados de guerra en cualquier momento que se necesitara. Y la vida de los nobles es un poco muy parecida como a esa serie, muy parecida. Eran normalmente educados desde muy pequeños para poder pertenecer a esta nobleza, aprendían de equitación, de esgrima, de estrategia militar, aprendían a administrar la tierra, al comercio, normalmente vivían como en estas estructuras como se ven en la serie, ¿no? En los castillos o así todo muy bonito. Y las mujeres de la nobleza tenían un poco más de posibilidad de aprender, tenían un poco más de posibilidad, porque se dedicaban también, obviamente, no iba a ser de más, por más que fuera noble, era también una mujer en esta época, y se encargaban de lo que era el hogar también, de educar a los hijos, de dirigir las labores domésticas, también podían aprender, eh, instruidas por lo que era la iglesia, distintas como
disciplinas como lo era la lectura, la música, el bordado, el arte, la religión. Entonces, y justamente, eh, a diferencia de Lucía y Tiago, que ellos se casan, mejor dicho, porque Tiago puede brindar hijos, porque Tiago puede sostener el hogar hasta que se muera y porque Lucía puede brindar hijos. En la nobleza va a ser un poco más arreglado, porque la gente acá se casaba para lo que era mantener bienes, para hacer alianzas políticas, para mantener la riqueza entre las familias. Entonces el amor acá era más visto como un negocio que cualquier otra cosa. Podía darse, pero siempre iba fijado con la visión económica, ¿no? ¿De qué beneficio va a traer esto? Si se puede sostener a través de esa relación la familia y la riqueza que se tenía. Por último, en nuestro eslabón teníamos al rey, que básicamente era la máxima autoridad. Absolutamente todo estaba mandado por el rey. Si bien era también compartido con los nobles, los condes, los duques, pero absolutamente todo era mandado por el rey. Todo era delimitado por él. Se encargaba de gobernar el reino, de promulgar las leyes, de impartir justicia. Y estos sí, los reyes, mejor dicho, tenían acceso a educación de la más alta calidad. Ellos se podían aprender de política, estrategia militar, de derecho. Uy, muchachos, se me va a descargar el computador. Espérenme. Muchachos, me dan 5 minutos. Busco el cargador. ¿Sí? No sé. Sí, 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 sí. Muchachos. Ya ven. Aló. Aló, aló, aló. Aló, volví. No, uy, es que, no, mano. Yo creo que Aló, aló, aló. una de las fallas que tiene mi computador es la batería. O sea, la batería le dura muy poquito. Pero ¿en qué nos quedamos? En los reyes, ¿no? Sí. Entonces ellos eran como quienes tenían el máximo mando en nuestra pirámide. Entonces a partir de ahí se empieza a manejar ese sistema feudal, ¿no? De que el rey entrega tierras a nobles y esos nobles tienen campesinos que básicamente tienen la posibilidad de tener un hogar, de trabajar su tierra, de formar una vida, a cambio de guardarle fidelidad a ese noble. Entonces, esa es como la pirámide que se va a manejar en nuestra Edad Media. Y absolutamente todo va a estar mandado por la religión. Ya vamos a ver, porque incluso se dieron alianzas entre lo que era el rey, los nobles y la iglesia. Pero creo que ese chisme es más para adelante. Entonces, todo bien hasta ahí. ¿Entendía nuestra pirámide? Ok. Lucía dijo, uy, Sara me cogió de parche. Poco. Es que es una buena forma. Si uno explica con, no sé, si uno pone ejemplos reales, es más fácil de entender. Si uno le dice, no, que el señor feudo, y ajá, ¿y el señor feudo qué es? O, el campesino, pero pues, ¿cómo vivió un campesino? O sea, es como entender el trasfondo de cómo era la vida en la Edad Media. Entonces, listo. ¿Quiere pasar, Didier, a hablar de nuestro querido Carlomagno? Bueno, muchachos, continuamos. Bueno, complementando algo que también te digo ahorita. Uy, de hecho, ahí va un dato curioso, 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 curioso. Y es que, bueno, resulta que nuevamente, eh, pues, le estamos diciendo, ¿no? Pues todo tiene que ver con religión, o sea, mejor dicho, acá lo que importa es Dios. ¿Qué sucede? Que resulta que en la Edad Media también sucede algo y ustedes nunca se preguntaron la Iglesia Católica cómo, por qué se hizo tan rica. O sea, cómo tiene tanto, mejor dicho, cómo hizo tanta, 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 tanta riqueza. Por la menos, un poquito. Y es que resulta em, que acá, claro, todo, mejor dicho, la palabra de Dios es, mejor dicho, lo más importante. Y
Pasa que, digamos, como digo ahorita, lo peor que a ustedes les podía pasar era nacer básicamente siendo pobre. ¿Por qué? Porque resulta que esto va a tener acá mucha importancia, ¿no? Y más adelante, cuando hablemos de un tal Martín Lutero, va a tener todo el sentido del mundo, ¿no? Pero eh, la iglesia, mejor dicho, o sea, cobraba diezmos, pero cantidades desorbitantes por cualquier cosa. No, que yo, no, le fui infiel a mi novia. No, papito, mejor dicho, eso con 5 milloncitos se le soluciona. Es lo que Dios quiere. No, que se me murió mi papá. No, pues baila, o sea, si usted cree que su papá vaya al cielo, toca que eh, eso le sale para uno por en unos 10 palitos. Uy, no, pero es que yo soy pobre y soy campesino y no tengo plata. No, pues la iglesia es tan buena gente que recibe terrenos, si usted es artista, recibe obras de arte, si usted, mejor dicho, tiene, mejor dicho, una reliquia, una vaina así, se le recibe y así sucesivamente la iglesia fue realmente acaparando mucho terreno. O sea, mejor dicho, y luego exigen el 10% del salario. Literal. ¿Qué más va a suceder? Que es que pasa y resulta y acontece que, y de hecho hasta el día de hoy, estamos en la Edad Media, ¿no? Pero el cristal, o sea, el vidrio como tal, pues era algo, pues, entre todo maravilloso, ¿no? Novedoso. Pasa que las iglesias, y de hecho hasta el día de hoy sucede igual, mm, ustedes no han visto que siempre hacen como unos super ventanales así súper grandes, bonitos, de colores y no sé qué, y cuando es de día, la luz se proyecta y se ve así re bonito. Bueno, la iglesia utilizó hasta eso. Decía que básicamente era la manera en la que se veía el cielo. O sea, que un lugar así majestuoso, pacífico, no sé qué, o sea, no es lo que Dios quiere. Entonces, básicamente, lo peor que a ustedes les podía pasar en la Edad Media era básicamente nacer pobre, porque básicamente ustedes están condenados, mejor dicho, a ir al infierno, literalmente. Si ustedes no tienen para pagar un entierro, no tienen para forma de sustentar algo, eh, no. ¿Y por qué nacía yo pobre? Porque así Dios lo quiso. Ya, esa es simplemente la respuesta para todo. Literalmente siempre era Dios así lo quiere. Entonces, de hecho es algo muy curioso, pero hasta el día de hoy pasa en algún otro, en ciertos lugares, eh, donde pues aún se sigue promulgando un poco lo mismo, ¿no? Y es, en conclusión, por eso digamos que la religión es muy dogmática. Y es precisamente porque en este punto, cuestionar nomás la existencia de Dios o cuestionar por qué el Papa vive mejor que yo, era mejor dicho el mayor sacrilegio. Y ni les hablo de las cacerías de brujas y mejor dicho, lo que sigo pasando, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar de otro, mejor dicho, otro señor. Mejor dicho, este yo creo que es como el Alejandro Magno, pero de la Edad Media. Este era, mejor dicho, este es el MVP de la Edad Media y es Carlomagno. ¿Y qué va a tener importante? ¿Cómo empezamos a hablar de Carlomagno? Pues muchachos, recuerdan que cuando yo les acabo de decir que bueno, que se cayó el Imperio Romano de Occidente, bla, 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 que llegaron pueblos bárbaros y que cada pueblo montó su reino, ¿no? Pues resulta que uno de esos pueblos invasores, bueno, que invadieron a Roma y montaron su reino, fue el reino franco, en lo que básicamente va a ser la Galia. O sea, eso sí va a ser básicamente lo que conocemos hasta el día de hoy como Francia. ¿Qué va a suceder? Que pues comienza, digamos, esta gente a fundar su reino, a tener su cosa, y sucede algo muy chistoso y muy loco. Es uno de los datos curiosos que no sé si los franceses estén orgullosos, ¿no? Pero resulta que va a haber una sequía de reyes que básicamente no reinamos. Y ustedes van a decir, ¿qué? ¿Cómo así, profe? ¿Y entonces quién reina? Pues resulta que se van a ir de para atrás si les digo que el que reina era básicamente el mayordomo. O sea, los reyes no hacían nada, literalmente nada es nada.
en los que tomaban realmente las decisiones del reino y lo que hacía eran los mayordomos. Y claro, ¿qué va a pasar? Que pues esa hasta sequía de reyes, se le conoce como la dinastía merovingia, eh, se les va a conocer en el bajo mundo como los reyes holgazanes. Y ustedes dirán como que, uy, ¿y qué tiene que ver con eso, con toda esta historia? Pues resulta que va a llegar un momento, llamado un tal Pipino el Breve, y el señor, para decir básicamente, era el mayordomo del rey que está en ese momento. Él se pone a pensar y dice como que, venga, pero ¿esto qué sentido tiene? O sea, básicamente yo soy el que reina, mientras el rey, pues anda en la suya, ¿no? Pues no está ayudando mucho. Entonces, el man va a ir hasta Roma, le va a hablar con el Papa y le va a decir como que, no, pues, parce, vuélvame rey a mí. Recordemos, la iglesia tiene, mejor dicho, la iglesia es tan brutal en este momento que hasta puede volver y volver rey al que se le dé la gana. Y el Papa dice, sí, hágale, no, pues sí, tiene como sentido, no, pues hágale todo bien. Entonces, el man vuelve al reino, destronan al rey que es, y pasa algo muy chistoso. Y es que ustedes dirán como que, uy, profe, ¿y ¿cómo? Sí, Jerónimo, ¿no? ¿En ese tiempo ya existía el jajaja o todavía no se había creado? El jajas, jajas. No, mentira, no, en este tiempo eran un poquito amargados. Todavía Si no Dios, eran no, de Dios verdad no lo quiso. conmigo. Y bueno, resulta, pasa y acontece que ustedes dirán como que, uy, profe, ¿y entonces cómo sacaron al rey? O sea, ¿qué fue la deshonra, la forma de sacarlo? Pues resulta que para estos reyes, lo más importante era tener pelo. Entonces, básicamente, el rey que está en ese momento, lo calviaron. Y ya, y esa es la mayor deshonra. Y que siento que hasta el día de hoy tiene mucho sentido porque, pues, yo me quedo calvo y también para mí. También para mí sería una deshonra. Pero, imagínense, es un dato curioso de cómo realmente sucede esa vaina. ¿Qué sucede? Que al final, sí, Pipino el Breve queda como rey. Y pues este señor, pues claro, comienza ya realmente a mandar como lo debería ser un rey. Este señor va a tener dos hijos. Uno va a ser Carlomagno y el otro va a ser Carlomán. Como buen papá que quiera a sus hijos, cuando muere, él divide, por así decirlo, divide el reino em, en mitades, pero un poquito raras. Digamos que a Carlomán, pues le queda el pedazo más chévere del país, que es, digamos, como que el centro del país, y Carlomagno se queda con toda la parte como que lo rodea. O sea, teóricamente parece equitativo, pero a la vez no. Porque pues acá, igualmente el reino, o sea, lo chévere estaba en el centro y era lo que le pertenecía a Carlomán. Entonces, resulta que, bueno, también como unos hermanos, pues entre ellos comienzan a ver como rencillas, como, no sé, como que mi hermano me está como quitando mucho poder, como que una cosa, acá la otra, pim pam. Y Carlomagno decide ya realmente depurar al hermano. ¿Cómo lo hace? Carlomagno, uff, este hombre, digamos que no era el mejor hombre del mundo. Empezó porque de las cinco esposas que tuvo, Dios mío, entonces ¿a cuál le fue peor? La primera esposa la mandó, ¿qué? La dejó porque sí, porque se le dio la gana, pero no solo bastó con dejarla, sino la mandó por allá como para un psiquiátrico. O sea, la tachó de loca. A la segunda, el hombre se le ocurre la brillante idea de casarse con una princesa que había por ahí de un reino cercano, es que no me acuerdo cómo se llama, pero era con conveniencia para encerrar más al hermano. O sea, que el hermano se sintiera como que le está quitando los terrenos. ¿Qué pasa después que hace eso? Deja a la vieja. Ya la deja tirada. Y así, mejor dicho, es con cada una de sus esposas, ¿no? Pero bueno, el caso es que Carlomagno eh, sigue avanzando, sigue avanzando. Ese man, mejor dicho, logra derrocar al hermano, ya se queda con todo el reino franco. ¿Y, y por qué es tan importante? Porque resulta que antes del Imperio Carolingio, como tal, habían pasado 3 siglos de que no había realmente un imperio grande, por así decirlo, que una era como esa parte de Europa. Entonces,
Carlomagno comienza, por así decirlo, como a una especie como de reunificación del Imperio Romano. O sea, el man comienza a abarcar muchos, muchos terrenos, nuevamente España, Francia, Alemania. Alemania va a ser muy importante y va a seguir así, va a seguir avanzando y avanzando y avanzando. Y es como un poquito la idea de realmente como reunificar un poco lo que sería el Imperio Romano de Occidente. Tener como esa idea de que que Europa se unía. ¿Qué va a pasar? Va a seguir pasando el tiempo, va a seguir pasando el tiempo. Y ya, Carlomagno comienza a consolidar mucho, mucho terreno. Pero ahora ustedes van a decir, profe, pero yo he escuchado una vaina que se llama el Sacro Imperio Germánico. No, pero Sacro Imperio Romano-Germánico. Y es que tiene que todo que ver acá. ¿Por qué? Resulta que un día el Papa en Roma, que si no mal no recuerdo es León III, el man se le comienza a acusar de muchas cosas, de que pues como que estaba desviando fondos de la iglesia, que una cosa y que la otra, y el man va a buscar protección en Carlomagno. Entonces llega, le dice a Carlomagno, ven, ayúdeme, que todo bien, que eh, yo no hice eso. Vamos a hacer preguntas al final. Yo creería que no, pero porque, este tema, muchachos, todavía no hemos acabado, falta mucho. La verdad, o sea, yo creo que vamos a dar por ahí hasta la mitad y la siguiente va a ser en otra clase, porque nosotros les dijimos al inicio, muchachos, para las clases de sociales vengan preparados. Puede pasar Ujú. cualquier cosa, puede que terminemos o puede que no, lo más probable Yo, es que no. yo lo que sí les recomiendo es por clases sociales, más bien como que eh, vayan almorzando, vayan Sí, comas una palomita, citas, sí, cenen. sí, sí, parches, y todo bien. Pero bueno, pasa que el papá estaba en esas, estaba como que, uy, no, venga, todo bien, Carlomagno, ayúdeme, todo bien. Y el man dice, no, sí, todo bien, yo le ayudo. Carlomagno vuelve a Roma con el papa, eh, le hace prometer que sí, que efectivamente, mejor dicho, bajo Cristo, que él no había hecho nada de eso, que mejor dicho, que él era inocente, ta, 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 ta. Ta. Y efectivamente sí, se le perdona la vida al Papa y digamos que el Papa, como en recompensa, por así decirlo, yo ya les dije que mejor dicho, no, la iglesia sigue siendo la cosa que tiene más poder y si la iglesia se le da por poner reyes, los pone y si le da por quitar reyes, pues los quita. El Papa le otorga el título de emperador. Carlomagno se vuelve literalmente emperador. O sea, mejor dicho, esto ya desde que, mejor dicho, desde el Imperio Bizantino no pasaba tan así. ¿Y qué sucede? Que claro, se forma lo que ya realmente sería el Sacro Imperio Romano-Germánico. O sea, es el renacimiento un poco del Imperio Romano. Y todo es gracias a Carlomagno. Que como dato muy curioso, en el mandato de Carlomagno, ustedes han pillado que pues, nosotros como escribimos, ¿no? Con mayúsculas y minúsculas, ¿no? Eh, Antes de eso solo escribía con mayúsculas. Entonces, fue por Carlomagno que se comenzó a escribir como como lo hacemos hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, dato curioso y necesario, pero está ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? El Imperio Carolingio comienza, mejor dicho, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Mejor dicho, eso es por una cosa, por la otra. Pero, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo se acaba? Resulta que se muere Carlomagno y le queda el reino a uno de sus hijos. ¿Qué pasa? Que digamos que los hijos no eran muy buenos, no eran como muy buenos mandando y pasa lo que le pasó al Imperio Romano, se divide. Nuevamente se divide y queda como una Francia occidental, una Francia oriental que realmente eso sería Alemania y una Francia media. Entonces el imperio se comienza a dividir, comienza a perder muchas cosas. em,
comienzan a suceder más vainas con vueltas de herederos. Uy, no, muchachos, esa vuelta de las herencias es pero seria. Eso desde la antigüedad estaba presente. Y realmente se comienza ya vimos que cuando un reino comienza a debilitarse de la manera, baila. Y es que ahí es cuando aprovechan, por ejemplo, los vikingos, los sarracenos, y comienzan a invadir todos estos terrenos. Y nuevamente se acabó el imperio. Entonces, ahí les queda. Ese fue el fabuloso y magnífico Carlomagno. Entonces, ya, ¿qué sigues ahorita? Epa, no. De hecho, hablando de eso, bueno, uno de los legados más importantes que es a la Edad Media fue el inicio de las universidades, pero el primer revolucionario en esto fue Carlomagno, porque él dice, hombre, cuando él empieza a tratar de reunificar el imperio, ¿no? Porque él se le metió esa idea, es que yo siempre digo que él tuvo una idea muy adelantada a su época, muchachos. Él promueve lo que era la educación, porque él decía, caramba, a mi mando, yo necesito que la gente, los funcionarios, los que me ayuden a manejar el imperio, sean capaces de leer, escribir, que me puedan ayudar a administrar, no una gente que sea analfabeta. O sea, a mí eso no me sirve, aquí tienen que aprender. Y él justamente ayuda mucho como a la mejora de la formación del clero. Lo decían por ahí, anteriormente, ¿no? La Biblia estaba en latín, entonces solamente las personas que podían acceder a aprender latín, que podrían acceder a esto, podían tener justamente el conocimiento de la Biblia. Él quería que los sacerdotes, los obispos conocieran mejor la Biblia para que pudieran enseñar lo que era la fe cristiana. Entonces, justamente con él se da el inicio de lo que eran escuelas monásticas que, digamos, mayormente quienes estudiaban aquí eran monjes, sacerdotes, personas que podían acceder a la vida eclesiástica, pero va a ser el inicio para las futuras universidades. Entonces, le debemos mucho en la educación a Carlomagno, increíblemente, increíblemente. Entonces, listo. Justamente también en nuestra Edad Media se da un proceso de cristianización, porque lo hablamos, ¿no? Llegaron todos estos pueblos, ¿no? Y siguieron habiendo invasiones, que los visigodos, que los francos, que los anglosajones, mejor dicho, todo el mundo andaba por aquí. Y resulta que para la iglesia, esas creencias que ellos practicaban eran creencias paganas. No iban de acuerdo con lo que se creía en la iglesia. Y se empieza un proceso de, la iglesia dice, aquí me dejan esa guachafita, ustedes tienen que creer en lo que nosotros creemos que es nuestro Dios. Aquí no van a andar con cuentos y empieza la iglesia a, entre comillas, educar a la gente, educar, entre comillas, para que empiecen a convertirse. Y se da un proceso de adaptación de estas festividades. Entonces, esto se hace con la labor, mejor dicho, de obispos, de sacerdotes, de misioneros que iban a los pueblos, digamos, tratando de promulgar, entre comillas, la fe cristiana. Y se dan las adaptaciones de muchas festividades paganas, que incluso persisten hasta hoy. Se les dio otro significado. La iglesia dice, ustedes ya no van a practicar eso, entre comillas, que practicaban, sino que van a practicar lo que yo quiero. Como por ejemplo la Navidad. No sé si, bueno, datos curiosos. La Navidad anteriormente hacía parte de una fiesta que se le rendía como al dios del sol. Y estaban dedicadas como al cambio de estación y la iglesia dice, no papito, ustedes ya no van a celebrar eso. Si ustedes celebran como tienen la creencia de que el sol ilumina el mundo, a partir de ahora vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo, porque para nosotros Jesucristo es la luz del mundo. Y por eso se da el cambio por eso hoy celebramos la Navidad el 25 de diciembre. Y hay miles de festividades. Hay una muy curiosa que a mí me gusta mucho, que es el Samaín. Anteriormente, los, digamos, pueblos celtas de Irlanda, de Escocia, celebraban algo que era el Samaín. Se celebraba del 31 de octubre al 1 de noviembre, como el Día de Brujas y el Día de Todos los Santos actualmente. Y se celebraba lo que era el fin de la temporada de las cosechas, el comienzo de lo que era como el invierno y de un nuevo año. Entonces se creía mucho de que
justamente como se daba una nueva etapa en el cambio de estaciones, se tenía era como una transición para la vida espiritual. Y los celtas, mejor dicho, muchachos, durante esa noche prendían hogueras, se disfrazaban, o sea, todo eso lo hacían en búsqueda de que en el nuevo ciclo se diera como el surgimiento de buenas cosechas y de que les pudiera ir bien durante el invierno. Entonces la gente prendía las hogueras que para purificarse, para, digamos, mantener el calor, usaban disfraces o máscaras para ahuyentar los malos espíritus, para las cosechas, dejaban ofrendas a estos dioses en los que ellos creían y empezaban a realizar rituales. De hecho, justamente en el Día de Brujas, ustedes saben que siempre se tiene la imagen de, ay, la bruja con la escoba. Resulta que justamente alrededor como de estas hogueras, la gente como hacía sus rituales, ¿no? Se ponían como con su escoba, como a brincar, a saltar alrededor de los cultivos, indicándoles a los cultivos como qué tan alto debían crecer. Entonces la iglesia ve todo eso y dice, no, papito, esto aquí se me acabó. Que mejor dicho, que rituales, que cosechas, a partir de ahora vamos a celebrar el Día de Todos los Santos. Entonces, a partir de ahí se dio ese cambio, de esa adaptación, de esa creencia. Entonces, cuando les pregunten de el Halloween, ya saben de dónde viene. Justamente por ahí están hablando de Santa Claus, Papá Noel. Bueno, es que la Navidad ha tenido muchísimas como adaptaciones y cambios en todo su proceso. El árbol de Navidad que conocemos hoy nace en la Edad Media. Otro dato curioso, cuando llegaba el invierno, o sea, la gente, mejor dicho, era muy difícil sobrevivir en el invierno. O sea, muchachos, yo estoy pensando en irme a Bogotá con esos fríos y yo no sé cómo hacía la gente en esos tiempos con esos inviernos que se venían. Y la gente cortaba lo que era el árbol de pino y lo llevaban a las casas. El pino tiene como una característica muy bonita y es que él sobrevive alrededor de todas las estaciones. En primavera, en verano, en otoño, el pino se mantiene exactico. La gente cortaba el pino, lo llevaba a las casas para usarlo, para poder hacer fogatas, para prender la leña. Guardaban lo que eran las provisiones, guardaban animales, guardaban comida, todo eso para poder refugiarse durante el invierno. Y a partir de ahí nace lo que es como el árbol de Navidad, pero el proceso de como la adaptación de la Navidad ha tenido muchos cambios, pero eso es chisme para para otro momento. Entonces, se da justamente la adaptación como de esas costumbres y esas tradiciones que se tenían en todos estos pueblos. Todo esto comandado por lo que era nuestra iglesia, ¿no? También fue lo que eran los monasterios, eran lugares muy específicos porque en estos vivían los monjes, ¿no? Y durante la Edad Media eran considerados centros religiosos, educativos, culturales. Todo se daba a través de estos monasterios. Entonces, justamente como estos monjes se encargaban de lo que era de llevar la palabra de Dios a, digamos, a todos los pueblos que se encontraban, digamos, a convertir a la población, entre comillas. Entonces van a ser como bastante importante el trabajo de los monjes y de los monasterios en esta etapa. También porque justamente se encargaron de lo que es, justamente como dice ahí, ¿no? El mantenimiento de la unidad religiosa y cultural. El hecho de que se conserve el conocimiento escrito que se tenía en este tiempo, ¿verdad? Que mayormente era textos antiguos, bíblicos, es gracias justamente a los monasterios y a la iglesia, porque ellos se dedicaban a guardar esos escritos, a transcribir esos escritos, o sea, habían monjes específicos, los escribas que se dedicaban a transcribir, a hacer planas, muchachos, de toda la información que se tenía para que se pudiera guardar. También, digamos, servían como lo que era centros de enseñanza para los futuros sacerdotes y para los jóvenes como de las familias nobles, pero digamos, eso es como el proceso de cristianización. La adaptación, impreso manual, sí.
Eso es como la cristianización, el proceso de adaptación de todas estas creencias que se tenían al cristianismo. No fue un proceso de un día para otro, sino que llevó absolutamente mucho tiempo. Y eh, es muy bonito ver que a partir de la historia, o sea, ninguna creencia es mala o incorrecta, sino que simplemente se da un intercambio, ¿no? La iglesia durante mucho tiempo trató como de atacar o de ver de una forma negativa todas estas prácticas que se tenían en estos pueblos. Y es bonito que hoy con la historia uno puede preguntarse, hombre, ¿de dónde viene la Navidad, por ejemplo? ¿De dónde viene digamos, el 31 de octubre, la noche de brujas, que entre comillas hasta el día de hoy se sigue considerando como algo negativo, que la gente lo ve como, uy, eso es del diablo, no sé qué, pero pues ni siquiera se toman el tiempo de ver de dónde vino esa festividad, por qué está adaptada de esa manera. Entonces, la historia es muy bonita porque nos permite aprender eso, ¿no? De dónde viene todo lo que creemos y cómo hemos llegado hasta estos cambios. Entonces, vamos bien hasta ahí. Me emociono, muchachos. ¿Vamos bien? ¿O no? ¿Qué? ¿Sol Isabel? No, muchachos. A mí me late que ustedes están como dormidos. Yo creo que hay que darles tinto tibier. Ay, ¿qué pasó? Uf, llegamos al momento, muchachos. Ese No, es el momento más esperado de la muchachos. noche. No, muchachos. ¿Ya tomó agua? Sí, Tome agua. no voy a tomar agua. Definitivamente voy a tomar agua. Sé que esperen 2 minuticos, voy a traer agua. Las cruzadas son lo mejor. Real, 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 real. De hecho, o sea, ustedes aprovechen también, ¿no? Aprovechen a tomar agua, vayan al baño, no sé, vayan, coman algo. Ay, no, muchachos. No, la que se viene. No, pero ¿para qué les cuento bien el chisme o quieren ver las cosas en 5 minutos? Cuente bien el chisme. Le pega pa. Lleva desde el semestre pasado prometiendo cruzadas en 5 minutos y nunca fue. Ay, no, es que son muchas cosas, muchachos, y es que tiene mucho olor. Pero primero mete a la mamá de Constantino. Ok, listo. Eh, bueno, muchachos, ¿por dónde empezamos? Por eso. Resulta, gracias, resulta, pasa y acontece que, bueno, ahora vamos a hablar de las cruzadas. ¿Y cómo tiene origen de esta historia? Por una persona que ya han mencionado mucho, que, o sea, la historia, mejor dicho, la historia es tan random que eh, el personaje más importante en este momento va a ser la mamá de Constantino. Y ustedes van a decir, ¿qué? ¿Qué tiene que ver la mamá de Constantino con esta cosa? Y resulta, pasa y acontece que es que la mamá de Constantino, em, para los cristianos, se conoce como Santa Elena. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Cómo así que con Santa Elena? ¿Cómo así? ¿Y qué tiene Santa? ¿Qué hizo la señora? Porque la señora una vez se fue a parchar por allá por Jerusalén. Y resulta que la señora encontró allá muchas cosas. Y ustedes dirán, ¿qué encontró por allá? Encontró, por ejemplo, digamos, donde se crucificó a Jesús, donde se supone que María y José tuvieron a Jesús, donde Jesús se supone que subió a los cielos. Y claro, o sea, ella descubrió esas cosas, esos lugares, pues muy importantes para los cristianos, ¿no? Pasa que ella va y después, y pues evidentemente va y le dice a Constantino, le dice como que no, mi hijo, píllese que por allá, no, está donde crucificaron a Jesús. Y claro, pues como buen hijo consentidor que era Constantino, ella le dijo, no, tranquila, mamita, todo bien, algo hacemos. Pues Constantino fue para allá y construyó en esos lugares sagrados, em,
muchos monumentos importantes para los cristianos. ¿Qué sucede? Que después van a llegar los musulmanes y van a llegar los judíos y van a decir, no, pero es que, ¿qué? Eh, acá también esto es importante para nosotros, porque es que no, acá, mejor dicho, eh, acá fue donde se supone, ahí va un dato muy curioso, y es una historia muy random. Allá, para los musulmanes, hay una vaina que llama la cúpula de la roca. Entonces, un poco la misma historia. Ellos encuentran también esos mismos espacios que también son importantes para ellos. De hecho, me acuerdo uno que era como que era importante que porque Mahoma un día, su espíritu salió de su cuerpo y subió por allá a los cielos y, no sé, es una historia loca ya de los musulmanes, ¿no? Pero básicamente Mahoma también subió a los cielos. Mm, ¿Qué sucede? Que los musulmanes también van a decir lo mismo, van a decir, pues vamos a nosotros también a construir nuestros templos, nuestras vainas, no sé qué, no sé cuántas. Y los judíos, pues lo mismo. Entonces, precisamente por eso y muchas cosas más, es que realmente Jerusalén es tanta vaina, o sea, o sea, genera tanto problema y tanta, digamos, disputas al día de hoy. Por eso es precisamente esos espacios. Y que lo curioso es que no están alejados. O sea, es que no recuerdo bien cómo son los nombres. En la cúpula de la roca, eh, ¿cómo llamarle? El de los cristianos. No, no me acuerdo bien. No me acuerdo. Esos sí los veo, muchachos. Esos tres monumentos, ¿no? El sepulcro, sí, sí, sí. Y bueno, y el otro, y otro no me acuerdo. Pero resulta que están esos tres cosas y que son muy importantes para estas religiones. Y que va a ser, digamos, que el inicio, digamos, de muchos conflictos que, pues, por ejemplo, siguen pasando hasta el día de hoy. Además que también hay otros datos muy random. Por ejemplo, ¿saben ustedes que una cosa por la que se agarran musulmanes y cristianos es por un nombre? Y ustedes van a decir, ¿cómo así? Pues resulta que ustedes han escuchado el mito de Abraham, de Abraham, ¿no? Que no, que un día estaba ahí, que tal, y que Dios le dijo, no, tienes que sacrificar a tu hijo Isaac, y que no sé qué, no sé cuántas, y no, mentiras, era una prueba para mirar tu fe. Bueno, resulta que para los musulmanes, Abraham no iba a sacrificar a Isaac, iba a sacrificar a Ismael. Ya, también por eso. O sea, literalmente simplemente porque para los musulmanes no es Isaac, sino es Ismael. Entonces comienzan también a darse este tipo ¿de qué? De rencillas entre religiones y comienza a ver es un poco esas vueltas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va realmente a tener origen esta guerra? ¿Se acuerdan que yo les dije que los musulmanes estaban dándole redúa al Imperio Bizantino? Bueno, resulta, pasa y acontece que para este momento, pues sí, le están dando re duro al Imperio Bizantino. Y el Imperio, se me olvidó un detalle. Se me olvidó un pequeño, 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 pequeño detalle. Resulta que antes de yo contar esta vaina, ustedes tienen que saber eso. Y, y resulta, pasa y acontece entre los propios cristianos, ¿se acuerdan que yo les había contado que había un problema que ellos mismos estaban como que agarrando entre ellos mismos, que unos decían que no, que yo creo en una vaina, otros, no, es que usted no es tan cristiano como yo soy un cristiano más puro, ¿qué tal la cosa así? Pues resulta que sí hubo un conflicto durísimo eso, se separó, digamos, el Vaticano de del propio Imperio Bizantino. O sea, eran como, mejor dicho, el Vaticano era Iglesia Católica y en el Imperio Bizantino era ortodoxo. Por eso, de pronto, si ustedes viajan a Europa y ustedes, no sé, nuevamente se la parchan por ahí en Turquía,
y encuentran iglesias cristianas, se van a dar cuenta que van a ser ortodoxas. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Que por qué se pelean unos más y los otros? ¿Cuál es la gran diferencia? Las imágenes. Y es que esta gente, los católicos, pues ustedes evidentemente han visto, ¿no? Que pues la foto de Jesús, que la foto de María, que tal, que la cosa. Eh, para los ortodoxos, usted no debería estar adorando eso, porque usted está cayendo es en las imágenes. O sea, no es como que usted realmente está orando ¿a qué? ¿Esto fue antes de Martín Lutero? Sí, esto fue antes de Martín Lutero. Todavía no llegamos a conocer a Lutero. Imagínense. Imagínense, y eso que faltan siglos para conocer un tal Lutero. Pero literalmente ellos decían como, no, es que usted no puede adorar a la foto de Jesús porque es que es un pedazo de papel. Y no, y usted está perdiendo como toda fe de eso, de lo que es realmente creer en Jesús. Y entonces esta gente básicamente se da esa distinción y realmente o sea, mejor dicho, es la misma vaina, pero unos le rezan a la imagen de la Virgen María y los otros no. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente básicamente, el Vaticano va a estar distanciada del Imperio Bizantino. Y ya nuevamente ya dijimos, ¿no? Que el Vaticano, mejor dicho, sigue siendo, mejor dicho, la cosa más dura. Ya vimos que ellos pueden quitar, pueden poner reyes, mejor dicho, están peor que la FIFA. Entonces, ahora sí, retomemos las cruzadas. Pasa que habían pasado 40 años de pues, esa disputa que tuvieron entre las iglesias, ¿no? Entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Sucede que al Imperio Bizantino, pues los musulmanes ya le están dando muy duro. No, los musulmanes están que, mejor dicho, por arriba, por abajo, por todo lado le caían. Y llega y el rey en ese momento habla con el papa de ese momento, que era Urbano II. Entonces le dice el papa Urbano II, le dice como que venga, parce, marica, usted me cae mal, pero yo prefiero que los templos de nosotros nos lo peleemos entre nosotros y que eso no quede en manos de los musulmanes. Realmente era una excusa porque en verdad se los están llevando. Y el Papa Urbano II dice como que, sí, tienes razón. Entonces le dijo, mándeme tropas, mándeme gente, le damos duro a los musulmanes, lo sacamos de eso y recuperamos juntos los templos sagrados. Y es que resulta que, pues sí, claro, en este punto en la historia, esos templos, bueno, Jerusalén era un poco más, estaba dominada más era por los árabes. Entonces, el Papa Urbano II se le ocurre la brillante idea, la brillante, brillante, brillante y fantástica idea de hacer un llamado a todo el mundo. Y hace una cosa llamada, o sea, en el concilio de Clermont, el man dice, príncipes, reyes, Europa, medio mundo, todo no sé qué, vamos todos a marchar, toda Europa vamos a marchar a recuperar los santos terrenos. Y todo el mundo, uy, ok, ok, pero bueno, ¿y qué? Y el man dijo, todo hombre que se presente a la guerra, se le serán perdonados todos sus pecados. Y ya vimos qué pasa acá con los pecados, ¿no? Que usted puede ser la persona más pecadora, pero pues si usted hace cierto favorcito, tiene cierta em, forma de saltar sus pecados, pues la gente, claro, la gente acá no se quiere ir para el infierno. O sea, acá, mejor dicho, no. Todo medio Europa dice, no, vamos a recuperar esa vaina. ¿Y por qué se llaman cruzadas? Se preguntarán ustedes. Resulta que a toda esta campaña militar, a todos los soldados, en el pecho, o sea, en el pecho de la vestimenta que llevan, se les pintaba una cruz. Entonces, básicamente, ellos decían que era el ejército de Dios. Y agarra a toda esta gente, mejor dicho, ¿a qué? ¿Qué? A Constantinopla, a darse con los musulmanes y una cosa y la vaina, no sé qué. Y empezamos con esta vaina. ¿Qué sucede?
Bueno, me toca, les voy a contar una historia chistosa. Y es que antes de de la primera cruzada, les voy a contar la cruzada cero. Y es que resulta que por ahí había un señor, eh, era un sacerdote. El hombre se llamaba Pedro el Ermitaño. Y es que, claro, el man se enteró de toda esta vaina. Se enteró de que no, que estaban planeando ir a recuperar los terrenos sagrados, que yo no sé qué, no sé cuántas. Y él dijo, no, ¿sabe qué? Yo por Chuchito hago lo que sea. Yo, mejor dicho, yo soy el que las va a ir a recuperar. Y pasa que el man, pues era un sacerdote. Y el man fue, digamos, de pueblo en pueblo a, a reclutar gente. Entonces decía, no, que no, vamos, mejor dicho, vamos todos, vamos a recuperar los terrenos, porque mejor dicho, es lo que Dios quiere. Y todo el mundo, vamos. ¿Qué pasa? Que pues digamos que la gente que reclutaba eran campesinos, la gente más pobre, mejor dicho, o sea, la clase más baja, 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 y pues nuevamente, pues se les va a perdonar los pecados. Entonces agarra a toda esta gente a darse con los árabes y dura 20 segundos. Entonces básicamente eso se le conoce como la cruzada de los pobres. Y es que, claro, tiene todo el sentido del mundo. O sea, pues imagínense, ustedes se van a dar con los musulmanes y está llevando gente que no tiene ni siquiera experiencia militar. Entonces, es un dato, son datos, hay que darlos, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, listo. Primera cruzada. Eh, realmente la primera cruzada va a tener lugar del 1096 al 1099. ¿Qué va a ser lo interesante? Que esa realmente, pues más o menos va a ser la única cruzada que realmente sí va a servir. De hecho, son como 7 cruzadas, pero realmente ustedes solo tienen que interesarse desde las 4 primeras. De una vez les digo. Y es que vamos a tener acá nuevamente, como de pronto cuando pasó la guerra de Troya, personas así como, por ejemplo, Gordofredo de Bullón, eh, ¿cómo, cómo es que se llama que pronuncia el nombre del hermano? Godofredo de Bullón Balduino. Y básicamente toda esa gente van a ser príncipes, van a estar así. Raimundo cuarto, si no estoy mal, Raimundo cuarto. Y toda esta gente básicamente va a ir con sus tropas, toda esta gente son príncipes, son así, y van a ir a Europa, mejor dicho, a Constantinopla, pues básicamente a comenzar con la guerra con los musulmanes. Entonces, esta gente básicamente va a comenzar. em, y básicamente van a comenzar a verse, mejor dicho, con todo lo que encuentren. ¿Qué pasa? Que desde ahí, desde Constantinopla, pues comienzan a avanzar, pues ya terrenos, ya pues, digamos a tierras árabes. Y van a hacer unas cosas. Por ejemplo, van a recuperar, por ejemplo, el Santo Sepulcro. Van a comenzar, mejor dicho, o sea, dicen que, o sea, mejor dicho, esto va a ser básicamente el ejército de Dios. No sé si Dios estaría muy de acuerdo, la verdad. Sí. O sea, pueblo que llegaban, pueblo que, digamos, aunque no tuviera nada que ver directamente con el conflicto, pero eran pueblos que, digamos, podían, digamos, por así decirlo, saquear de algún momento o dejarlos eh, como estados de ellos. O sea, entre más cerca usted esté del enemigo, mejor. Entonces, digamos que no se puede encontrar, digamos, no sé, un pueblito como medio X, pero montan su campamento, asesinaban a los que hubieran ahí por ahí de por medio, y ya, digamos, eso era tierras cruzadas. De hecho, digamos, a estos estados se les conoce como estados cruzados, que, que vamos a tener que, por ejemplo, digamos, el propio reino de Jerusalén, el condado de Edesa, eh, el principado de Antioquia y Trípoli. Entonces, básicamente, estas van a ser como nuestras ciudades cruzadas. Que pues, como les digo, el dato muy curioso es que realmente no fue como muy bueno, ¿qué? Como muy santo el asunto. Entonces,
Que de hecho, ahí va otra cosa. En esas ciudades comienzan a fundarse unas vainas que llaman, no sé si ustedes alguna han escuchado, de los templarios. O sea, se le conoce como templarios porque básicamente esta gente van a combinar la parte religiosa con la parte militar. Y entonces básicamente se le conoce como la Orden del Templo. Entonces, claro, esta gente va a tener como esas vainas y van a estar cuidando como estos fuertes en, ¿en qué? En estos puntos, en estas ciudades. Y bueno, primera cruzada, victoria. Victoria para, ¿para qué? Para los cruzados. Logran recuperar Jerusalén, logran toda la vaina, pero eh, no se van a salvar. Y es que resulta que va a llegar un personaje llamado Saladino. Este va a ser, mejor dicho, eh, el Aquiles, pero de los musulmanes. Y es que resulta que cuando este hombre llega al poder, este hombre comienza a avanzar militarmente una locura. O sea, el man comienza a conquistar por un lado, conquistar por otro. O sea, no, este man comienza a quitarle mucho poder a los cruzados. Y se da de cuenta, va a pasar algo muy raro. Y es que, ¿se acuerdan que yo les hablé de Godofredo de Bouillon y el hermano? Que era, Balduino. Resulta que cuando ellos llegan y conquistan, digamos, todo eso en Jerusalén, Jerusalén tiene, de hecho, curiosamente, tiene un reinado. O sea, existe un reino de Jerusalén. ¿Y quién es el primer rey? Va a ser Balduino. Puedo entrar a clase o algo así del chisme histórico. A clase, pero ¿cuál ha sido el chisme histórico de hoy? Hoy ha sido Edad Media. Vamos en las cruzadas. Entonces, bueno, entonces a Godofredo se le ofrece como la corona. Dicen como que no, marica, ya, como es tan áspero, como usted es, mejor dicho, el más duro de acá, eh, sea el rey del reino de Jerusalén. Y él dice como que no, pero es que, uy, parce, pero es que es el reino de Dios, o sea, mejor dicho, es que acá no es como reinar en, no sé, en cualquier otro lado, es que están acá los monumentos sagrados, estatuas, o sea, no, yo no puedo. Pero después él muere y se le ofrece al hermano y el hermano sí, no lo duda, el hermano sí se vuelve rey y es el primer rey de Jerusalén. Entonces es curioso porque mucha gente no sabe, pero sí, Jerusalén ha tenido reinos y no son reinos así precisamente cristianos, ¿no? Bueno, sí cristianos, pero bueno, ya me entienden. No reino de Dios. El asunto. Este señor Saladino eh, va a llegar y, mejor dicho, va a hacer y deshacer. O sea, mejor dicho, este man va a hacer, va a hacer lo mismo que hizo Europa, pero con los árabes. Y el man va a comenzar a todos esos pueblos musulmanes que antes están divididos, el man los va a coger y les va a unir a todos. Y nuevamente, segunda cruzada, se van a ir, mejor dicho, a, a recuperar estos terrenos. Y lo mismo, pego que te pego, pegas que me pegas, bla, 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 bla. Pero resulta pasando que los musulmanes ganan. Todo de color, en el principio los pueblos judíos, que eran el pueblo de Dios, realmente fueron pueblos de gran múltiples y reaparecieron, pero gente ocupó de los territorios que retomó ese pueblo de Dios y son actualmente llaman de título. Sí, de hecho, raro, con los judíos pasa algo muy curioso, y es que los judíos, o sea, usted encuentra un judío, pero judío, complicado. Porque realmente los judíos ahorita, se me ha dicho, muchos no son realmente judíos, sino son de pueblos que llegaron y habitaron las zonas judías. Pero no es como que originalmente fueran judíos. Pero bueno, eh, ya dijimos, la segunda lo ganan los musulmanes. Tercera cruzada. Eh, Acá van a aparecer personajes realmente que de pronto ustedes algunas han escuchado, como no sé, de pronto ahorita la han mencionado, que no sé, por ejemplo, Ricardo I, Ricardo Corazón de León, Federico II de Francia, Federico Barbarroja,
No sé si ustedes en algún momento han escuchado esos personajes, ¿no? Mm, bueno, básicamente, eh, esta gente le va a plantear cara a Saladino, ¿no? Y palabras más, palabras menos. mm, esta cruz es chistosa porque realmente termina como en un empate. O sea, como que realmente, o sea, Ricardo Corazón de León se enfrenta a Saladino en, en varias campañas. No logran recuperar Jerusalén, que es básicamente lo más importante, pero sí digamos como que acuerdan a tener como una tregua en la que los cristianos puedan ir a visitar los monumentos. O sea, como que realmente los cristianos puedan ir, tomarse una fotico, la vaina, no sé qué, pero realmente eso va a ser aún parte de de los musulmanes. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Va a pasar, ¿y usted es judío? Uy, uy, ¿cómo así? Uy, yo siempre tuve sospechas. Bueno, ¿qué va a pasar? Que acá entre cosa y cosa, eh, los, uy, Gengis Khan, uy, eso es otra vuelta, ya también lo espera. Qué va a suceder? Pues ya les dije como que pues están como en una medio tregua, ¿no? O sea, Jerusalén sigue siendo musulmán, pero digamos como que llegaron como a un acuerdo de que pues la gente pueda ir y tomarse una fotico y toda la vaina, ¿no? Pasa que precisamente esa interacción va a traer muchos problemas, porque algunas veces, no sé, a ver, los musulmanes comienzan a saquear a la gente cristiana, o los cristianos hacen una que otra cosa como medio jodida por ahí. O sea, como que realmente, mm, como que tregua, no había mucha. O sea, en teoría sí, pero pues digamos que usted siendo cristiano, no era tan buena idea de pronto ir a Jerusalén, porque podía pasar algo de alguna forma. Mm, puede ser un problema realmente entre qué, o sea, entre la gente, ¿no? Y va a seguir las cruzadas, porque después los cruzados, de hecho, se le voltean al Imperio Bizantino. De hecho, los cruzados, curiosamente, hacen parte de los pueblos también que invadieron a Constantinopla. Y es que ellos se van a dar de cuenta que, claro, esa gente ya fundó sus pueblos, ya tiene, mejor dicho, tiene sus cosas y demás, y eh, se les va, o sea, mejor dicho, van a dar cuenta como de, venga, parce, o sea, porque tenemos que seguir como, o sea, listo, muy chévere, bonito y todo, que pues digamos que recuperar los terrenos y recuperar tal cosa, no sé qué, y bueno, chévere, bonito y bacano, ¿no? Pero, y eso no tiene nada que ver realmente con la disputa que hay con Constantinopla. Ya se sobresabe que, digamos, eh, esta gente quiere seguir conquistando, ¿qué? Terrenos. Y nuevamente, eh, se da una guerra entre los propios cruzados con los constantinos. Entonces, esperen un momento, muchachos. Y bueno, se va a dar la cuarta cruzada. Glu, glu, glu. ASMR. Bueno, em, Dios mío, ¿en verdad se escuchó? Uy, Dios mío. No, es que en verdad, uff, con harta esta vaina, en verdad se seca re harto la garganta. Mm, y ya, comenzar realmente a hacerse esto nuevamente para seguir guerras. Y en conclusión, realmente los cristianos básicamente solo van a ganar, casi que, mejor dicho, la primera. De resto, básicamente nunca van a poder sacar a los musulmanes. Y ustedes van a decir, uy, profe, ¿y los judíos?
pues realmente los judíos acá no tienen mucho como que, no hacen mucho en esta parte, realmente. O sea, después van a comenzar otro tipo de invasiones, una cosa va, otra cosa viene, y las cruzadas, entonces, ¿en qué parte vamos? Muchachos, si tenemos el contexto histórico actual, eh, sí, de hecho sí, las cruzadas, curiosamente, duran más que el Imperio Bizantino, curiosamente. Es un buen dato, pero sí, realmente, de hecho, curiosamente, si lo pensamos de cierta manera, las cruzadas hasta el día de hoy podríamos decir que siguen pasando, porque, o sea, básicamente, mm, llega a pasar algo realmente en Israel, como está pasando ahorita, por ejemplo, con Palestina y todo lo demás. Uy, no, pues ya no estamos como en esta época tan así, ¿no? Pero, digamos, no sé, los judíos, usted les da el patazo y ellos quieren recuperar los lugares sagrados y la vaina, no sé qué. Los cristianos también, bla, 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 bla. Entre muchas cosas y muchas vainas, ¿no? Que por cierto, sí, ya saben ustedes, el tema de Palestina, realmente eso es más Palestina. Jerusalén, Israel realmente, uf, no, eso es otro cuento rarísimo, eso es otro cuento loquísimo que mejor no les cuento eso porque, vaya, mm, la mala para Israel, sí, pero pues en conclusión, esas son las cruzadas básicamente, que pues fueron básicamente campañas militares, supuestamente, digamos, ¿en qué? En pro de Dios, y si lo pensamos hasta cierto punto, no es tan así. No es tan así porque realmente o sea, verán cómo es realmente el inicio de qué, de, de esa gente, básicamente conquistando pueblos, conquistando todo, ¿no? Y hay como otro dato curioso que de pronto si ustedes ven ahí la imagen, ese va a ser básicamente Balduino cuarto. También va a ser rey de Jerusalén. Pero usted va a decir, profe, ¿por qué lo están como cargando? Curiosamente, es el rey leproso. Búsquenlo. El man sufría de lepra. Y de hecho, desde muy joven, o sea, realmente ese man, o sea, no, no, ¿qué? No, no vive mucho. Pero es un dato muy curioso. ¿Qué era la lepra? Bueno, muchachos, nuevamente no les he dejado tarea, ¿no? Pero si quieren, búsquelo. Es curioso verlo. De hecho, el man andaba hasta con mascarita y todo. Entonces, bueno, muchachos, ahí las cruzadas. Que sí, hay una película de este tema. Mm, no el Assassin's Creed. Jugar Assassin's Creed. Pero, ¿qué? Pero, uy, no, muchachos, la verdad, no sé si hay una película de eso, pero si la hay, uy, fantástico, fantástico. Toca ponernos a la tarea de buscarlo. Debe haber. Debe haber, sí, por ahí debe haber. Ay, muchachos, si por ejemplo sacaron ahorita, está de Israel, maldito sea, está de Israel. Yo, 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 hasta que me acuesto. yo cada vez que me echo la bendición, la película donde aparece Balduino Cuarto, es que no sé, no, muchachos, la verdad, yo no sé qué película será. Ya me acordé, ¿cuál? ¿El de Kingdom of Hell? No, no, muchachos, ni idea. Nos hace falta ver cine. Ah, que como dato curioso, este man también se va con un Saladino. Pero bueno, ahí sigue la historia, ¿no? Es que no les cuento más las otras 13, o sea, porque creo que son 7 cruzadas, porque realmente no pasa nada, o sea, no, sigue siendo lo mismo, es los musulmanes dándole duro a los cristianos. Entonces, no, pues ya muchachos, ahí como para que entiendan un poquito el contexto y demás, ¿no? Mm,
Ya, que sigues ahorita. Espéreme, yo que cuando cambio de pantalla, de pestaña, se me... Ay, no, está haciendo quemar una gripa. ¿Sigo? Vas. ¿O sí? No, vas. ¿Voy? No, vas tú. Sí, Ok. sí, no, siento la garganta. Uy. No, pobrecito, tome agua, tome agua. Ujú. Ay, Uy, no. muchachos. Bueno, ¿en qué veníamos, muchachos? Problema mayor de la Edad Media, la religión. Absolutamente todo está metido en la religión. Y es curioso porque las personas no podían como cuestionar algo por fuera, pero sí dentro de la misma religión, pues se cuestionaban un poco. Y como lo venía hablando hoy, muchachos, todo esto se da por las creencias, por las creencias. Porque habían cristianos, resulta, pasa y acontece de que ellos decían, hombre, para mí, yo creo mejor dicho, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Otros decían, no, yo creo en la Virgen María. No, yo creo en las imágenes, mejor dicho, para mí rezarle a mi imagen es rezarle a Dios. Y la gente empieza a tener problemas con eso. No es que, mejor dicho, que usted le rece, no sé, al Espíritu Santo, eso es pecado. Eso es pecado, usted no puede hacer eso, paila. O no, que ciertas oraciones que el credo, no, paila, no. Usted está cayendo en creencias falsas. Eso no es el verdadero Dios. Y la gente se empieza, mejor dicho, a pelear por eso. Y eso va a desencadenar algo conocido como el gran cisma o la división de la iglesia. ¿Cómo se da esto, muchachos? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo vimos, verdad? Nuestro imperio romano se divide en dos, ¿no? Vamos a tener el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Y resulta, muchachos, de que en la parte de Oriente, el imperio bizantino, eh, se tenía como una influencia un poco distinta. Digamos que en la parte de lo que era el Occidente se tenía al Papa, que se manifestaba como él era la autoridad máxima de los cristianos. A diferencia de como lo era en el Oriente, que la capital, como sabemos, era en Constantinopla, y la gente decía, no, acá nosotros tenemos un patriarca, pero los de Occidente decían, no, pana, es que vea, acá nuestros sacerdotes tienen que manejar un celibato, o sea, si usted está dedicado a la vida cristiana, no es para que ande con mujeres, no es para que ande practicando la danza del aparamiento, no es para que ande con cuentos raros, no, mijito, usted acá es solamente Dios y patria. Acá no se me va a venir a confundir con ninguna cosa. Y los de Oriente decían, hombre, pero pues, y el sacerdote no se desenamora y se quiere casar, ¿eso qué hay de malo? Si él está dedicado a su vida cristiana y tiene su familia, eso no es algo malo. Entonces, primer problema, dicen muchachos. También porque se tenían algunas diferencias culturales, porque por ejemplo en el occidente predominaba lo que era la cultura latina, heredada de Roma. Entonces, absolutamente las misas, todo lo que se era dado era a través del latín. Y en cambio, los de Oriente decían, no, para nosotros el idioma es el griego. Entonces, las formas de pensar, de escribir, de organizar la iglesia era completamente diferente. A pesar de que, digamos, se tuviera como la creencia máxima, no, Dios, se tenían todas estas diferencias que empezaron a crear conflicto y malentendidos. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Mm, mm, mm. Sí, muchachos, mejor dicho, empieza esa disputa, Resulta, muchachos, que había un papa, el Papa León IX. Él dice, hombre, vea, nosotros estamos peleando mucho por este peo. De que, ay, que sí que unos creen en eso, que nosotros creemos en eso, que ellos, mejor dicho, dicen y perjuran que Dios es solamente uno, que no se puede creer en la Virgen María, que no se puede creer en el Espíritu Santo, que no se puede creer en el Hijo, es uno solito. Entonces, vamos a organizar esto y manda una delegación para, mejor dicho, hablar con un patriarca, que era el patriarca como mandado en esa época. Entonces, ellos sí se sientan a hablar, no sé qué más, no.
deberíamos llegar como un consenso, no hay por qué dividirnos, no sé qué más, pero esa gente no lograba ponerse de acuerdo. Y resulta que los representantes del Papa dicen, muchachos, aquí ya no podemos seguir con esta vaina, vamos definitivamente a separarnos. Y se da algo llamado como la excomunión, que es la separación de, eh, como la separación máxima de lo que fue nuestra iglesia. Entonces ellos deciden separarse y se da la división de ambas iglesias. Entonces, a partir de ahora se da como esa diferenciación, de que, por ejemplo, la Iglesia de Occidente tiene su sede en Roma. Como sabemos, el mandatario no solamente eh, religioso, sino también incluso político, es el Papa, que va a ser como la autoridad máxima a través de la Iglesia. Para ellos tienen como el celibato, mejor dicho, el Papa absolutamente dedicado a lo que es a la Iglesia, no puede casarse, mejor dicho, ni absolutamente nada, todo eso es pecado, solamente dedicado a las labores de la Iglesia. A diferencia de lo que es la Iglesia ortodoxa. Ellos, digamos, pusieron lo que era como su capital en Constantinopla, dijeron, no, aquí vamos a estar erradicados nosotros, vamos a tener nuestro patriarca, listo. Que, por ejemplo, cada iglesia iba a tener su propio patriarca. O sea, no era como, ay, la máxima autoridad, no, sino que se podía tener uno aquí, otro allá, otro allá. Vamos a dar nuestras misas en lo que es en griego. Y vamos a permitir de que los sacerdotes puedan tener sus relaciones, puedan casarse. Entonces, es muy curioso porque a partir de esta división se dan esas dos ramas de lo que es el cristianismo. Y bueno, ya vamos a ver por qué Constantinopla termina cayendo, entonces eso también va a causar como ciertas divisiones o conflictos en lo que fue la iglesia, pero eso sería el gran cisma, la división de la iglesia. Esa gente no puede ponerse de acuerdo, así que dice, mejor dicho, separémonos, ustedes por allá y nosotros por acá. Y eso incluso va influenciado también en nuestra historia, el por qué nosotros somos católicos. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Ok, 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 me gusta, me gusta, me gusta. Yo Uy, creo que yo creo que podríamos dar hasta aquí y, y lo siguiente sería como, no sé si para la siguiente clase, o sea, terminamos Edad Media y comenzamos Edad Moderna porque, por ejemplo, la Guerra de los 100 años va larga también. Y la peste negra va uh, larga. De los 100 años, muchachos, el Dios nombre mío. lo dice todo. Guerra, no, pues resumen, guerra de 100 años, Francia contra Inglaterra. Ya, ¿Ya? ya, siguiente pregunta. No, sí, no, sí, yo creo que, no, yo creo que mejor así, y la otra clase continuamos, porque no, ya está un poquito tarde. Sí, sí, Y sí. no, y esos temas que nos faltan, no, Sí, ahorita se acaba la clase para las 11. son cruciales, son cruciales. Pero bueno, termino aquí, les cuento por qué. Les cuento este chisme, rapidito, 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 rapidito. Nosotros sabemos, o sea, la Edad Media suele conocerse como una etapa bastante oscura, ¿no? O sea, de que se dio como una restricción en cuanto a lo que era el conocimiento. No se permitía cuestionarse absolutamente nada de lo que tuviera que ver como con Dios y la iglesia, excepto que fuera la misma iglesia, ¿no? Como lo vimos con el gran cisma. Pero en medio de esa época oscura hubo muchas creaciones y muchos legados que nos dejan como incluso hasta el día de hoy. Y entre ellos tenemos a las iglesias góticas y el nacimiento de las universidades. Resulta, muchachos, de que las iglesias no solamente eran como para celebrar las misas, de que hay, que vamos, mejor dicho, a recibir el sermón de la semana, no. Eran también donde se realizaban festividades importantes, donde se daba el centro de lo que era la sociedad, se conservaba el conocimiento en estas iglesias y empieza la gente, mejor dicho, a decir, vamos a tener que construir iglesias. Y es súper curioso porque empieza todo el mundo a pelearse todo el mundo de quién tiene las iglesias más grandes y quién tiene la iglesia más chimba.
En Francia, en Italia, en Inglaterra, en España, todo el mundo empieza, mejor dicho, a armar sus iglesias. Como le decía ahorita Didier, y como lo podemos ver en las imágenes, eran iglesias que, bueno, ustedes, algunas de ellas las pueden visitar cuando ustedes viajen, sean profesionales, pasen a la Nacho, me llevan una maleta por ahí para que conozcamos todos. Estas iglesias eran, mejor dicho, súper grandes, con arcos, con vitrales, que mejor dicho, entra el sol y se ilumina absolutamente todo, porque ellos decían que así era como se veía el cielo, y que eso les permitía como tener un poco de lo que era la luz divina, ya fuera como de una manera espiritual o también desde el mismo conocimiento. Y en estos momentos todo el mundo empieza, mejor dicho, a formar sus iglesias, a construir sus iglesias. ¿Cómo se construían estas iglesias? Ustedes se preguntarán. Mayormente eran construidas por nuestros queridos campesinos, ¿no? Pero los mismos reyes, las mismas iglesias, los sacerdotes, incluso mucha gente del pueblo donaba para lo que era la construcción de estas iglesias, porque era un orgullo, o sea, el hecho de que, uy, mejor dicho, acá nosotros en Italia tenemos la iglesia más chimba que la de Inglaterra, más chimba que la de Francia, mejor dicho, eso nos llenaba de orgullo, o llenaba de orgullo a la gente. Entonces todo el mundo aportaba para la creación de estas iglesias. Va a haber como una transformación en la arquitectura, porque si ustedes buscan, que eso les queda de tarea, el estilo que se tenía, por ejemplo, en Roma, era absolutamente lo contrario. O sea, mientras acá son como cosas, digamos, ¿cómo lo digo? Como muy finitas, como no sé, las paredes eran un poco más delgadas, más iluminadas. El estilo romano era completamente diferente, o sea, era muy oscuro, con ventanas muy pequeñas, y justamente a partir de como de esa transformación de ese arte también se da ese avance en la arquitectura, de que se empiezan a dar con arcos puntiagudos, justamente como, es curioso porque, por ejemplo, se tenía la cúpula, ¿no? Que es como la parte superior de la iglesia, que es donde se sienta el sacerdote. Y se tenía la iglesia, se tenía la creencia de que, digamos, el sacerdote se sienta justamente en el medio, donde está la parte más alta de la iglesia para cuando entre el sol, entre comillas, a partir de ahí se le ilumine el conocimiento al sacerdote y pueda como impartir lo que era como, su, como su sermón, ¿no? Compartir lo que eran las enseñanzas de la Biblia. Entonces, incluso la arquitectura, cómo estaban construidas estas iglesias, tienen que ver como con la forma en la que se manejaba el mismo conocimiento y todo alrededor de la iglesia. Digamos, la construcción de estas iglesias no eran al azar y todo hacía parte como de ese ritual que se llevaba. Estas iglesias, mejor dicho, muchachos, tardan muchísimo tiempo en construirse, o sea, entre 100, 300 años. Y hay muchas que, por ejemplo, ustedes pueden visitar, la Catedral de Notre Dame, de Canterbury, de Colonia, de Burgos, y son estructuras que ustedes pueden visitar en un futuro. También, por ejemplo, se tuvo el nacimiento de lo que fueron las universidades. Como lo vimos con nuestro querido amigo Carlo Magno, se dio el nacimiento de lo que era la educación. Se tenían las escuelas monásticas, la gente acá aprendía lo que era el latín, aprendían lo que eran las sagradas escrituras, aprendían también de medicina, enfermería, curar enfermos, cosas que se necesitaran, pero sea el surgimiento de las universidades. Entonces existían estos monasterios y todo eso, pero con el crecimiento de las ciudades, del comercio, se necesitaba que la gente estuviera un poco más preparada. Y es muy curioso porque a estas como universidades no asistía todo el mundo. O sea, para usted poder acceder a esta universidad tenía uno que ser hombre, no se tenía permitido el conocimiento para las mujeres. Dos, tenía que pertenecer a, por ejemplo, a una familia de nobles, o también como esa intersección entre lo que era el clero y el campesinado, pero realmente muy pocos podían acceder a ello. Estudiaban lo que eran los funcionarios del rey y fue muy curioso porque anteriormente la iglesia, digamos, perdón, las universidades se dividían en dos. Usted tenía la posibilidad de estudiar, se llamaba trivium y quadrivium. En el trivium se evaluaba todo lo que era, por ejemplo, la gramática, la retórica, la lógica, cómo hablar, cómo manejar la palabra, cómo
La parla, muchachos. Se estudiaba básicamente la parla en el Trivium. Justamente hablamos en clases pasadas cuando vimos, no sé, la lógica aristotélica va a ser bastante estudiada incluso en lo que fue en estas universidades, en estas primeras universidades, y aprendían a dominar la palabra para dar discursos, etcétera. Se tenía también lo que era el quadrivium, que era el estudio de las matemáticas, de la aritmética, de la geometría, de la música, de la astronomía. Y ya mucho después se dio como el nacimiento de, por ejemplo, de la teología, de estudiar a Dios, de estudiar la Biblia, de estudiar las leyes y estudiar a la iglesia. Pero se dio como ese surgimiento de esas primeras universidades y de esas primeras iglesias, que servían tanto como centro cultural y también de la conservación del conocimiento. Mucha gente, por ejemplo, viajaba cientos de kilómetros para poder estudiar, se movían de un lugar a otro. De hecho, en estas primeras universidades se enseñaba en latín. Justamente porque, por ejemplo, si usted pertenecía a un sitio diferente, usted llegaba a estas universidades, no sé, llegaba, por ejemplo, a la Universidad de Bolonia que aparecieron en esta etapa, o la Universidad de Cambridge, por ejemplo. La de Oxford, una de las más antiguas. Usted, mejor dicho, llegaba a estudiar era en latín. Se le enseñaba en latín, se le impartía en latín para que absolutamente todo el que tuviera la forma de poder estudiar en estas universidades pudiera, digamos, comprenderlo, porque justamente el latín era algo más enseñado como para las clases altas o para el clero, para la iglesia. Entonces se impartía lo que era el conocimiento, se aprendía el debate en público para demostrar el conocimiento. Y justamente a partir de ahí nace como esos primeros, como esas primeras universidades. Esas primeras universidades, todo esto se da en la Edad Media. Entonces, de que era una época oscura, mmm, en ciertas formas se dio como se restringió mucho el conocimiento en muchas maneras, pero también se dieron muchísimos avances, desde la arquitectura, desde el conocimiento, desde la misma medicina, las leyes. Obviamente era apartado para cierta parte de la población, pero se dieron estos avances. Entonces, no sé, creo que Didier tiene algo más que agregar. O terminamos acá. No, pues creo que sí. Bueno, de pronto, muchachos, como dato curioso, busquen qué son los castrati. Todo bien. Hay como que tienen datos, ¿qué? Datos curiosos. Para que vean que Mm, la edad media andaba toda loca. sí, Oh. literalmente. Pero bueno, muchachos, lo que pasa es que ya se dan de cuenta un poquito que acá pasó mucha cosa, ¿no? Pero de pronto, si quieren entender y quedarse al final algo, es básicamente época del apogeo de la religión. Ya. Estoy leyendo los comentarios, pero no entiendo. Y no, pues ya, muchachos, no, yo creo que ya. Eh, que se pusieron a debatir. Sí. Ok, ok. Bla, bla, bla. Ah, Sí, ya corta. Ya, muchachos. Bueno, sí, muchachos, se sí, me sí, sí. A los que vean la grabación, gracias por, gracias Perdón, por ver la muchachos. grabación. Es increíble porque antes creíamos que nadie Mm. veía las grabaciones y resulta que sí hay gente que las ve. Sí, no, sí. Fíjate que. No, y que también que. Ay, perdón, muchachos, perdón. Daba clasecitas, es que la verdad sí estaba como medio maluquito, la verdad. No, ay, Entonces sí. muchachos, no, vamos avanzando en el chisme, vamos avanzando en el chisme porque, muchachos, a mí me preocupa. Me preocupa